El Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a Santa María Magdalena, una mujer que dio testimonio de Jesús. ¿En qué sentido? En que fue la primera testiga de la resurrección. Y va a comunicarle a los apóstoles. Ciertamente en un primer momento los apóstoles no le creerán, después se les aparecerá Jesús, les dirá que por qué no creyeron a María Magdalena. Y pues aquí muchas veces, y sobre todo ahora en este tiempo, que se habla de un feminismo radical, pues podemos, o más bien estas feministas dicen que la iglesia es machista, que no le da lugar a la mujer. Y podríamos decir, pues ¿cómo no? En el sentido en que el tiempo de Jesús, una mujer no era digna de ser creída. Y Jesús toma a las mujeres, a María Magdalena, a otras mujeres, que vayan a comunicar el suceso a los apóstoles. Y ellos no le creen. ¿Por qué? Porque su tristeza era mayúscula. De hecho, se les aparece Jesús y se quedan en shock. Piensan que están viendo un fantasma hasta que les dice el Señor: mírenme, tengo carne, tengo huesos. Y es aquí donde cuántas veces también nosotros hoy en día tenemos esa falta de fe. Cuántas veces escuchando no escuchamos y viendo las pruebas del Señor no las vemos. Ciertamente, alguien me hacía una pregunta acerca de la misa tradicional, porque le decían: es que esa es la misa verdadera. Y pues ciertamente pues es una misa muy bonita, pero no podemos desdeñar también nuestra misa actualmente. Ciertamente en la misa tradicional las rúbricas no permitían innovación, y hoy en la misa actual pues innovamos mucho, a veces pues haciendo un bien, pero nos brincamos las rúbricas. Entonces aquí es descubrir que tanto en la misa tradicional como en la misa actual está presente el Señor. No tenemos que pelearnos por el rito, más bien tenemos que descubrir qué tanto creo verdaderamente
en la presencia de Jesús. Ciertamente también está esa eterna pelea, la comunión en la mano, en la boca. Y yo digo, pues para mí no es tanto ese el problema. El problema real es si tenemos conciencia a quién estamos recibiendo. ¿Cuántos pasan a comulgar y arrebatan prácticamente la hostia? O la toman como si fuera una galletita y hasta se sacuden las partículas. No, ahí está el Señor. Y podrán algunos decir, ay Padre, por eso es mejor que comulguemos en la boca. Pues también en la boca a veces se comete tanto. ¿Cuántas veces nos da sed, nos estamos tomando nuestra Coca-Colita y pasamos a comulgar? Sin hacer el ayuno eucarístico. ¿Cuántas veces pasan a comulgar, sobre todo los niños, y con la lengua pintada de que durante la misa se estuvieron comiendo la paleta? ¿O cuántos pasan a comulgar y se sacan el chicle para nada más recibir la comunión y volverse a meter el chicle? Entonces, no es el problema de cómo se recibe la comunión. El problema está en que ya no reconocemos al Señor. Y eso le pasa también a Magdalena. Magdalena tampoco es perfecta. Llega el Señor, le habla, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella no reconoce a Jesús. Y le dice, si tú te lo llevaste, dime en dónde lo has puesto. ¿Y cuántos de nosotros ya no reconocemos al Señor? Ya no le tenemos presente en nuestro día a día. Esa es la tragedia. Algunos ven como la tragedia, ay, es que van a quitar las misas tridentinas. Y podríamos preguntarnos sinceramente, ¿cuántos de nosotros hemos asistido a misas tridentinas? A veces no hemos asistido, pero estamos peleando. Y no le damos el respeto a nuestra misa actual. De hecho, hasta los mandamientos de la Santa Madre Iglesia podremos recordarlos. Y si no se los enseñaron, pues qué mal. Pero ¿cuál es el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿Y cuántas veces llegamos ahí, tantito antes de que el Padre empiece el credo, al cabo todavía vale la misa? Pues no, porque ya no es una misa entera. ¿Cuántos ni siquiera nos preocupamos por la misa? Ahí vamos llegando y podemos estar como ese borrachito que le preguntaba al Padre, Padre, llegué antes de la consagración, ¿me vale la misa? Pues sí, mi hijo, te vale la misa, porque si le dieras valor estarías desde el principio. Es como se decía antiguamente, la primera campanada es para que estemos atentos, la segunda es para que vayamos al templo y la tercera es para decir, ya quédate, espérate la próxima misa, porque ya no vas a llegar. ¿Y cuántas veces escuchamos la tercera y apenas empezamos a prepararnos para salir corriendo? No, ahí es donde no hemos reconocido al Señor. Es ahí donde no vivimos esa entrega con Él. También nuestra vida de pecado, ¿cuántas veces hemos luchado realmente por dejar nuestros pecados? ¿Y cuántas veces pues realmente no luchamos? Nada más decimos, es que soy débil. Sí, pero no has luchado. Es ahí donde cada uno de nosotros tiene que hoy verse a sí mismo y preguntarse, ¿cuánto creo en Dios o cuánto no creo en Dios? Es el aprender a vivir lo que el Señor nos pide. Aquí no hay de que, Padre, explíquemelo con peras y manzanas, porque escuchaba algo muy interesante. Se decía, es que no comprendo la liturgia. Y la respuesta era, es que la liturgia no tiene que ser comprendida, tiene que ser vivida. Porque si nos ponemos a preguntar, oiga Padre, ¿cómo la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús? Y la respuesta es, no sé. Ay Padre, ¿y si no sabe por qué lo hace? Porque es un misterio. Y hay un padre que siempre trae una libretita y una pluma en su camisa. Y
da clases en los seminarios en la Ciudad de México. Es el liturgo de la diócesis, el ceremoniero de la diócesis. Y cuando sus alumnos le preguntaban, oiga padre, pero es que esto no lo entiendo. Y cuando eran preguntas nuevas, agarraba, sacaba su libretita, apuntaba la pregunta y decía, joven, eso es un misterio, pero cuando me presente frente al Señor, le sacaré todas mis dudas para que Él me explique. Porque es un misterio. El misterio nunca lo vamos a comprender, porque es Dios mismo actuando. Y es ahí donde tenemos que decir, no tengo que comprenderlo al 100%, tengo que vivirlo. Y a esta persona que me preguntaba, le decía, pues si no fuera la misa actual una verdadera misa, ¿cómo podríamos explicar la presencia de Jesús en los milagros eucarísticos? Y podríamos ver que ha habido inclusive más milagros eucarísticos desde el Concilio Vaticano II hasta el día de hoy que del Concilio Vaticano hacia atrás. Y dirán, ¿y por qué? Porque el Señor nos sigue dando la prueba de que está ahí. Y es muchas veces para nosotros sacerdotes, pero también para ustedes fieles, para nosotros sacerdotes, para que nos demos cuenta de que no es algo que me tengo que aprender mecánicamente y hacerlo, sino es algo que tengo que vivir. Y para ustedes fieles, para que siempre descubran que el Señor sigue cumpliendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en un pedacito de pan. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tanto respeto, qué tanto venero al Señor, que en su humildad ha querido quedarse en un pedacito de pan? ¿Y nosotros qué respuesta le damos a Él? Es ahí donde tenemos que luchar. Es ahí donde tenemos que volver a descubrir que esto no es obra de los hombres, es obra de Dios. Y sigue enseñándonos y sigue pidiéndonos a nosotros que vayamos y lo demos a conocer. Por eso, pidamos a Santa María Magdalena que cada uno de nosotros pueda ser testigo de Cristo, aunque no nos crean, aunque nos tachen de locos, aunque nos desprecien, porque aunque parece que es un pedacito de pan, ahí está presente siempre nuestro Señor. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.